Introducción al segundo libro de Pedro. El segundo libro de Pedro es una carta breve pero poderosa escrita por el apóstol Simón Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús y líder destacado en la iglesia primitiva. Aunque la autenticidad de la carta ha sido objeto de debate entre los estudiosos debido a diferencias estilísticas con la primera epístola de Pedro, la tradición cristiana y la mayoría de los eruditos sostienen que fue escrita por el mismo apóstol en los últimos años de su vida. La carta está dirigida a los creyentes cristianos de las iglesias en Asia Menor, muchos de los cuales también habían recibido la primera epístola de Pedro. Su propósito principal es advertir contra la amenaza de los falsos maestros que infiltraban las congregaciones, distorsionando el mensaje del Evangelio y promoviendo enseñanzas peligrosas que ponían en riesgo la pureza de la fe. La carta se escribe en un contexto de creciente preocupación por el surgimiento de herejías dentro del cuerpo de Cristo. Pedro menciona explícitamente que, al igual que en el pasado hubo falsos profetas que engañaron al pueblo de Israel, en su tiempo también existen falsos maestros que introducirán herejías destructivas, negando al Señor que los redimió y llevando a muchos a la perdición. Pedro 2:1. Estas falsas enseñanzas no solo afectaban la doctrina, sino también la conducta moral de los creyentes, ya que muchos de estos maestros utilizaban la gracia de Dios como pretexto para justificar la inmoralidad y el libertinaje. Frente a esta situación, Pedro urge a los creyentes a mantenerse firmes en la verdad del Evangelio, a estar alertas ante las doctrinas erróneas y a cultivar una vida de santidad y crecimiento espiritual. Aunque la carta es breve, contiene una urgencia teológica y pastoral que refleja la inminente partida de Pedro. En 2 Pedro 1:14 a 15, el apóstol menciona que sabe que su tiempo en este mundo es corto, y por eso desea dejar un recordatorio permanente, para que los creyentes puedan recordar las verdades fundamentales de la fe, incluso después de su muerte. Esta conciencia de su inminente martirio, confirmada por la tradición histórica que señala que Pedro fue crucificado en Roma durante el reinado de Nerón, le da a la carta un tono solemne y apremiante. Pedro no solo busca combatir las herejías presentes, sino también asegurar que las generaciones futuras de cristianos puedan reconocer y resistir los engaños espirituales que surgirán con el tiempo. Además de la lucha contra los falsos maestros, Segunda Pedro aborda otros temas esenciales, como la importancia del crecimiento espiritual, la fidelidad a la palabra de Dios, la espera expectante de la segunda venida de Cristo y la necesidad de vivir con integridad moral. A lo largo de la carta, Pedro reitera que la salvación no solo implica la redención del pecado, sino también una transformación continua del carácter, que debe reflejarse en una vida de virtud, conocimiento y amor. Este mensaje sigue siendo relevante para los cristianos de todas las generaciones, quienes enfrentan desafíos similares en medio de un mundo que a menudo busca diluir o distorsionar el mensaje del Evangelio. Los falsos maestros y su amenaza espiritual. Una de las preocupaciones más urgentes en el segundo libro de Pedro es la presencia de falsos maestros dentro de la comunidad cristiana. Estos individuos, según el apóstol, no solo distorsionan el mensaje del Evangelio, sino que también ponen en peligro la salvación de quienes los siguen. Pedro compara a estos falsos maestros con los falsos profetas del Antiguo Testamento, quienes engañaron al pueblo de Israel con enseñanzas erróneas y llevaron a muchos por caminos de destrucción. 2 Pedro 2:1. La analogía es clara. Así como en el pasado hubo profetas que se desviaron de la verdad revelada por Dios, en su propia época había maestros que corrompían la doctrina cristiana, introduciendo herejías que socavaban los fundamentos mismos de la fe. Una de las herejías más peligrosas que Pedro menciona es la negación de la soberanía de Cristo. En 2 Pedro 2:1, el apóstol escribe que estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Esta negación no se limita simplemente a un rechazo explícito de la divinidad de Cristo, sino que puede manifestarse en formas más sutiles, como una actitud de desobediencia a sus enseñanzas o una vida que contradice los valores del reino de Dios. Estos maestros, aunque pueden proclamar públicamente seguir a Cristo, en realidad niegan su autoridad mediante sus acciones y doctrinas, lo que los convierte en una amenaza grave para la Iglesia. Además de sus errores doctrinales,
Pedro denuncia la conducta inmoral de estos falsos maestros. En 2 Pedro 2:2 afirma que muchos seguirán sus disoluciones, lo que sugiere que estas figuras no solo enseñan mal, sino que también promueven un estilo de vida caracterizado por la licencia y la corrupción. Es probable que estos maestros estén utilizando la gracia de Dios como pretexto para justificar la inmoralidad, argumentando que, ya que son salvos por la fe, no deben preocuparse por sus acciones. Esta interpretación errónea del Evangelio no solo lleva a los seguidores por caminos de pecado, sino que también daña la reputación de la Iglesia ante los incrédulos. Pedro enfatiza que las acciones de estos maestros traerán destrucción rápida sobre ellos mismos, 2 Pedro 2:1, indicando que su fin será inevitable, ya sea en este mundo o en el juicio divino venidero. Otra característica destacable de estos falsos maestros es su motivación egoísta y materialista. En 2 Pedro 2:3, Pedro los acusa de explotar a los creyentes con palabras fingidas, lo que sugiere que utilizan la religión como un medio para obtener beneficios personales. Es posible que estos maestros estén manipulando a los fieles con promesas vacías o mensajes adaptados para ganar seguidores, mientras enriquecen sus propios bolsillos. Esta actitud contrasta profundamente con el ejemplo de los verdaderos ministros del Evangelio, quienes buscan servir al reino de Dios sin buscar provecho personal. Pedro advierte que la codicia y la hipocresía de estos falsos maestros no quedarán sin castigo, ya que su condenación desde antiguo no se duerme, y su perdición no se adormece. Según Pedro 2:3. En conjunto, los falsos maestros descritos en 2 Pedro representan una amenaza espiritual significativa para la Iglesia. Sus herejías no solo distorsionan la verdad del Evangelio, sino que también corrompen la vida moral de quienes los siguen, llevándolos por caminos de destrucción. Pedro, consciente del peligro que representan, urge a los creyentes a mantenerse firmes en la verdad, a estar alertas ante sus engaños y a rechazar cualquier enseñanza que contradiga la palabra de Dios. La necesidad de la vigilancia espiritual y el discernimiento. Frente a la amenaza de los falsos maestros, el apóstol Pedro insta a los creyentes a mantenerse en guardia y a ejercer un discernimiento espiritual constante. En 2 Pedro 1, 12 a 15, Pedro explica que su propósito al escribir esta carta es recordar a los creyentes las verdades fundamentales de la fe, asegurándose de que éstas permanezcan firmemente establecidas en sus mentes. Reconociendo que su tiempo en este mundo es limitado, el apóstol desea dejar un legado escrito que sirva como guía para los cristianos, incluso después de su partida. Esta preocupación por la preservación de la doctrina bíblica refleja una urgencia pastoral. Los creyentes no solo deben recibir el Evangelio, sino también protegerlo de las influencias corruptoras que amenazan con distorsionarlo. Una de las formas en que Pedro enfatiza la necesidad de vigilancia es recordando a los creyentes que deben examinar cuidadosamente las enseñanzas que reciben. En 2 Pedro 1, 19 a 21, el apóstol subraya que la palabra de Dios no proviene de interpretaciones humanas, sino que es inspirada por el Espíritu Santo, lo que la convierte en el único fundamento seguro para la fe. Esta afirmación contrasta directamente con los falsos maestros, quienes, según Pedro, manipulan las escrituras para justificar sus doctrinas erróneas. El apóstol advierte que quienes se apartan de la autoridad de la palabra de Dios se exponen al engaño y a las consecuencias espirituales de sus errores. Por lo tanto, el creyente debe aprender a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, basándose siempre en la revelación divina. Pedro también enfatiza la importancia de la formación bíblica como herramienta para resistir las herejías.
En 2 Pedro 3, 1-2, el apóstol recuerda a los creyentes las enseñanzas de los profetas y los mandamientos de los apóstoles, instándolos a no olvidar lo que han aprendido. Esta instrucción subraya que la verdadera fe no es pasiva, sino que requiere un compromiso activo con la palabra de Dios. Los cristianos deben dedicar tiempo a estudiar las Escrituras, meditar en ellas y aplicar sus enseñanzas a su vida diaria. Solo mediante este conocimiento profundo de la verdad pueden identificar y rechazar las enseñanzas falsas que intentan infiltrarse en la iglesia. Además del estudio de la palabra, Pedro enfatiza que el discernimiento espiritual también requiere la dependencia del Espíritu Santo. En 2 Pedro 1:20-21, el apóstol afirma que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Esto indica que el verdadero entendimiento de la palabra de Dios no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de la guía divina. El creyente que busca discernir entre lo verdadero y lo falso debe orar por sabiduría, depender del Espíritu Santo y buscar la comunión con otros creyentes que también estén fundamentados en la verdad. Este enfoque integral del discernimiento espiritual refuerza que la lucha contra las herejías no es solo una cuestión intelectual, sino también una batalla espiritual que requiere humildad, oración y obediencia. Finalmente, Pedro llama a los creyentes a no conformarse con un conocimiento superficial de la fe, sino a crecer continuamente en la gracia y el conocimiento de Cristo. 2 Pedro 3:18. Esta exhortación implica que la vigilancia espiritual no es un estado estático, sino un proceso constante de aprendizaje, reflexión y aplicación. Los falsos maestros suelen aprovecharse de la ignorancia espiritual. Por lo tanto, cuanto más profundo sea el conocimiento de la palabra de Dios, más equipados estarán los creyentes para resistir el engaño. Pedro, al finalizar su carta, no solo deja un recordatorio sobre los peligros de las herejías, sino también una invitación a una vida de crecimiento continuo en la fe, fortaleciendo así la resistencia espiritual de los creyentes frente a las falsas enseñanzas que amenazan la pureza del Evangelio. La exhortación al crecimiento espiritual y la perseverancia en la fe. En 2 Pedro 1:3-11, el apóstol aborda uno de los temas centrales de su carta, la necesidad de crecimiento espiritual y perseverancia en la fe. Pedro no solo advierte contra los peligros de las herejías, sino que también presenta un camino positivo para fortalecer la vida cristiana, enfocándose en la adición progresiva de virtudes que reflejan el carácter de Cristo. En lugar de limitarse a denunciar los errores doctrinales, el apóstol ofrece una visión constructiva del discipulado, animando a los creyentes a cultivar cualidades espirituales esenciales que garanticen su efectividad y fruto en la vida cristiana. Pedro comienza destacando que, por medio de la gracia de Dios y el conocimiento de Jesucristo, los creyentes han recibido todo lo necesario para vivir una vida de piedad. 2 Pedro 1:3. Esta afirmación subraya que la salvación no solo implica la remisión del pecado, sino también la provisión divina para transformar el carácter del creyente. Pedro enfatiza que esta transformación no es opcional, sino fundamental para la vida cristiana, ya que aquellos que no progresan en estas virtudes espirituales demuestran una falta de madurez espiritual. En 2 Pedro 1:5-7, el apóstol enumera una serie de cualidades que los creyentes deben añadir a su fe: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y caridad. Esta progresión no es arbitraria, sino que representa un desarrollo espiritual integral, donde cada virtud fortalece la siguiente, conduciendo a una vida plena en Cristo. La primera virtud mencionada es la virtud, un término griego que puede traducirse como fuerza moral o excelencia moral. Esta cualidad implica un compromiso activo con la rectitud y la integridad, buscando reflejar el carácter de Dios en cada aspecto de la vida. Pedro no ve la virtud como un logro humano aislado, sino como un fruto del crecimiento espiritual que nace de la fe en Cristo. La virtud debe ir acompañada del conocimiento, que no se refiere únicamente a información intelectual, sino a un entendimiento práctico y aplicable de la palabra de Dios. Este conocimiento no solo informa la mente, sino que también guía la conducta, permitiendo al creyente discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. El sello dominio propio o autocontrol es otra virtud crucial en la lista de Pedro. En un contexto donde los falsos maestros justificaban la licencia moral bajo el pretexto de la gracia, el apóstol enfatiza que la verdadera libertad en Cristo no significa libertinaje,
sino la capacidad de gobernarse uno mismo bajo el control del Espíritu Santo. El dominio propio permite al creyente resistir las tentaciones y mantenerse firme en la fe, incluso en medio de la presión social o espiritual. Esta cualidad debe ir acompañada de paciencia, que en el Nuevo Testamento se refiere no solo a la tolerancia, sino a la capacidad de perseverar bajo dificultades, tribulaciones y persecuciones. Pedro reconoce que la vida cristiana no está exenta de pruebas, pero la paciencia permite al creyente mantenerse firme en medio de los desafíos. Las citas piedad o reverencia hacia Dios es otra virtud esencial en esta progresión. Pedro insiste en que el crecimiento espiritual debe traducirse en una relación más profunda con Dios, expresada en la adoración, la obediencia y el temor reverente hacia el Señor. La piedad no es una práctica externa vacía, sino una actitud interna que reconoce la santidad de Dios y busca vivir en armonía con su voluntad. Esta piedad debe manifestarse en el amor fraternal, que se refiere al afecto y cuidado genuino hacia los demás creyentes. Pedro enfatiza que la fe verdadera no puede existir en aislamiento, sino que debe expresarse en relaciones sanas y edificantes dentro del cuerpo de Cristo. Finalmente, el apóstol menciona la caridad, o amor universal, que trasciende las fronteras de la comunidad cristiana y se extiende a todos, incluso a los que no comparten la misma fe. Este amor refleja el corazón de Dios, quien ama a todos los seres humanos y desea que nadie perezca, sino que llegue al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Pedro concluye esta sección con una advertencia clara. Aquellos que no cultivan estas virtudes muestran una falta de crecimiento espiritual y, por ende, una incertidumbre sobre su salvación. En 2 Pedro 1:9, escribe que quien carece de estas cualidades es ciego o de corta vista, olvidando que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Esta afirmación no sugiere que la salvación dependa de las obras, sino que indica que una fe genuina produce frutos visibles. Por otro lado, aquellos que perseveran en estas virtudes no tropezarán en su fe y tendrán una entrada abundante en el reino eterno de Cristo. 2 Pedro 1:10-11. En conjunto, el mensaje de Pedro es claro. La fe cristiana no es estática, sino dinámica, y debe manifestarse en un crecimiento constante en la gracia y el conocimiento de Cristo. Las virtudes que menciona no son solo ideales abstractos, sino herramientas prácticas para fortalecer la vida espiritual y resistir las herejías que amenazan la pureza del Evangelio. La exhortación a añadir estas cualidades a la fe no solo es una guía para la madurez cristiana, sino también un recordatorio de que la verdadera salvación se manifiesta en una vida transformada y dedicada al servicio de Dios. La espera de la segunda venida de Cristo. En 2 Pedro 3:1-13, el apóstol aborda uno de los temas más apremiantes para los creyentes de su tiempo: la espera de la segunda venida de Cristo. Pedro reconoce que, con el paso del tiempo, algunos han comenzado a dudar de la promesa de la parucía, argumentando que si Jesús no ha regresado todavía, quizás nunca lo haga. Este escepticismo se ha convertido en una herramienta utilizada por los falsos maestros, quienes aprovechan la demora para promover enseñanzas erróneas y justificar una vida alejada de la santidad. Sin embargo, Pedro refuta esta idea, insistiendo en que la demora no es una señal de que la promesa de Cristo haya fallado, sino una expresión de la paciencia divina, que permite a más personas arrepentirse antes del juicio venidero. El apóstol comienza advirtiendo a los creyentes que no deben olvidar las palabras de los profetas ni las instrucciones de los apóstoles. 2 Pedro 3:2. Esta llamada a la memoria no solo sirve para reforzar la autoridad de la palabra de Dios, sino también para recordar que la historia de la redención está marcada por la fidelidad de Dios a sus promesas. Pedro enfatiza que, aunque los escépticos argumentan que todo permanece como desde el principio de la creación, 2 Pedro 3:4. La historia demuestra que Dios ha actuado en múltiples ocasiones, especialmente en el juicio universal del diluvio. 2 Pedro 3, 5-6. Así como en el pasado, Dios juzgó la tierra por el agua, también lo hará en el futuro, pero esta vez por fuego, destruyendo los cielos y la tierra actuales para dar lugar a un nuevo orden eterno. Una de las objeciones más comunes que Pedro anticipa es la incredulidad sobre la segunda venida debido a su aparente demora.
En 2 Pedro 3, 8 a 9, el apóstol responde a esta preocupación con una perspectiva teológica profunda. Mas no os escondáis un punto, amados, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí Pedro subraya que el retraso en la venida de Cristo no es una señal de debilidad o incumplimiento, sino una manifestación de la misericordia divina. Dios no está actuando tarde, sino que está dando tiempo para que más personas puedan conocer su salvación. Sin embargo, esta paciencia no es indefinida. El juicio vendrá, y cuando llegue, será ineludible. Pedro concluye esta sección con una exhortación práctica. Si los creyentes saben que los cielos y la tierra actuales están destinados a ser destruidos, ¿qué tipo de personas deben ser? 2 Pedro 3:11. La respuesta del apóstol es clara. Deben vivir con santidad y piedad, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. 2 Pedro 3:12. Esta espera no es pasiva, sino activa, reflejada en una vida de justicia y obediencia. Pedro asegura que, tras la destrucción del orden actual, vendrán nuevos cielos y una nueva tierra, en los cuales morará la justicia. 2 Pedro 3:13. Esta promesa no solo da esperanza a los creyentes, sino que también establece un marco ético para la vida cristiana. Si los fieles están llamados a heredar un reino eterno de justicia, deben reflejar esa justicia en su vida presente. En resumen, la enseñanza de Pedro sobre la segunda venida de Cristo no solo responde a las dudas sobre su demora, sino que también reafirma la soberanía de Dios sobre la historia y el destino final del universo. La paciencia divina no anula la promesa, sino que permite más tiempo para la salvación, mientras que el juicio venidero es inevitable. Para los creyentes, esta realidad debe traducirse en una vida de santidad, anticipando con esperanza el reino eterno que Dios ha prometido. Advertencias finales y la importancia de la palabra de Dios. En las últimas secciones de 2 Pedro, el apóstol dirige una advertencia final a los creyentes, exhortándolos a mantenerse firmes en la fe verdadera y a no dejarse engañar por las enseñanzas erróneas que amenazan la pureza del Evangelio. Pedro reconoce que, a pesar de las exhortaciones anteriores, los falsos maestros continuarán intentando desviar a los creyentes de la verdad, y por ello insiste en la necesidad de la vigilancia constante. En 2 Pedro 3:14 a 18, el apóstol resume su mensaje con una serie de instrucciones prácticas que refuerzan los temas centrales de su carta: la importancia de la santidad, la necesidad de crecimiento espiritual y la centralidad de la palabra de Dios como fundamento de la fe cristiana. Pedro comienza con una exhortación directa. Por tanto, amados, esperando estas cosas, procurad que en paz sea hallado ante Él sin mancha e irreprensible. 2 Pedro 3:14. Esta instrucción subraya que la espera de la segunda venida de Cristo no debe traducirse en pasividad, sino en una vida activa de santidad. El apóstol enfatiza que los creyentes deben esforzarse por vivir con integridad moral y espiritual, asegurándose de que su conducta refleje la justicia que caracteriza al reino venidero. Esta santidad no es un medio para ganar la salvación, sino una respuesta natural a la gracia recibida y una preparación para el encuentro final con Cristo. Además de la santidad personal, Pedro destaca la importancia de la paciencia y la firmeza en la fe. En 2 Pedro 3:15 menciona que la demora de Cristo no es un signo de incumplimiento, sino una manifestación de la paciencia divina, que permite a más personas arrepentirse antes del juicio. Sin embargo, este tiempo de gracia también es una oportunidad para que los creyentes crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo. Pedro es claro en que la salvación no solo implica la redención del pecado, sino también un proceso continuo de transformación, donde los creyentes son llamados a profundizar en su relación con Dios y en su comprensión de su palabra. Una de las advertencias más urgentes de Pedro se encuentra en 2 Pedro 3:16, donde menciona que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los ignorantes y de mente inestable tuercen, como también las otras escrituras para su propia condenación.
Esta afirmación no solo reconoce la complejidad teológica de las epístolas de Pablo, sino que también advierte contra la manipulación de la palabra de Dios para justificar doctrinas erróneas. Pedro clasifica las cartas de Pablo como parte de las otras escrituras, lo que implica que para él las epístolas paulinas ya eran reconocidas como autoritativas en la iglesia primitiva. Esta observación refuerza la idea de que la interpretación de la palabra de Dios debe hacerse con humildad, sabiduría y dependencia del Espíritu Santo, evitando lecturas superficiales o interesadas que distorsionen su mensaje. Pedro concluye su carta con una exhortación final. Vosotros, pues, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos de que, siguiendo la perversidad de algunos hombres, seáis llevados también vosotros y caigáis de vuestra firmeza. Segunda Pedro 3:17. Esta advertencia subraya que los creyentes no solo deben resistir las herejías externas, sino también mantenerse firmes en medio de las influencias corruptoras que pueden surgir incluso dentro de la comunidad cristiana. La firmeza a la que Pedro se refiere no es solo una cuestión de doctrina, sino también de conducta, ya que la verdadera fe se manifiesta tanto en la ortodoxia como en la piedad. Finalmente, el apóstol cierra su carta con una afirmación poderosa. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día eterno. 2 Pedro 3:18. Esta conclusión no solo resume el mensaje central de la carta, sino que también establece un recordatorio final. La vida cristiana no es estática, sino dinámica, y debe caracterizarse por un crecimiento continuo en la gracia y el conocimiento de Cristo. Este crecimiento no solo fortalece al individuo en su fe, sino que también protege a la Iglesia contra las herejías que buscan debilitarla. A través de estas advertencias finales, Pedro deja a los creyentes un legado de fidelidad al Evangelio, resistencia espiritual y dependencia de la palabra de Dios. Su mensaje, aunque escrito en un contexto específico de herejías y oposición, sigue siendo relevante para los cristianos de todas las generaciones, quienes enfrentan desafíos similares en su caminar con Cristo. La relevancia permanente de 2 Pedro en la vida cristiana. El segundo libro de Pedro sigue siendo una carta profundamente relevante para los cristianos de todas las generaciones, ofreciendo enseñanzas fundamentales sobre la fidelidad al Evangelio, la resistencia espiritual y la importancia de un crecimiento continuo en la fe. En un mundo marcado por el relativismo moral, la proliferación de enseñanzas contradictorias y la búsqueda de respuestas espirituales superficiales, Sima Pedro proporciona un marco bíblico para mantener la integridad de la fe cristiana. La exhortación de Pablo a Timoteo de no avergonzarse del testimonio de Cristo ni de su sufrimiento por causa del Evangelio, 2 Timoteo 1:8, sigue siendo un mensaje crucial para los creyentes que enfrentan presión social, cultural o política para diluir su compromiso con la verdad bíblica. En una sociedad que valora la aceptación generalizada por encima de la fidelidad doctrinal, la carta de Pablo recuerda a los cristianos que el mensaje del Evangelio no debe ser negociado, sino proclamado con valentía y coherencia. Además, 2 Pedro subraya la importancia de la formación continua en la palabra de Dios como el fundamento para una vida cristiana sólida. En un tiempo en el que la información es accesible, pero la sabiduría es escasa, Pablo instruye a Timoteo a retener la forma de las sanas palabras que ha recibido y a guardar el buen depósito por el Espíritu Santo. 2 Timoteo 1:13-14. Esta enseñanza es particularmente pertinente en una era donde la superficialidad espiritual y las interpretaciones distorsionadas de la Biblia pueden llevar a los creyentes por caminos peligrosos. El llamado a meditar en la palabra, a enseñarla con precisión y a transmitirla fielmente a otras generaciones, 2 Timoteo 2:15, sigue siendo un mandato esencial para los líderes cristianos, quienes deben priorizar la formación bíblica tanto para sí mismos como para las comunidades bajo su cuidado. Otro aspecto crucial de 2 Pedro es su énfasis en la perseverancia y el sufrimiento como elementos inseparables del discipulado cristiano. Pablo, consciente de que su vida está llegando a su fin, le recuerda a Timoteo que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. 2 Timoteo 3:12. Esta realidad sigue siendo válida en el mundo contemporáneo, donde muchos cristianos enfrentan discriminación, hostilidad o incluso persecución directa por su fe.
La carta de Pablo no solo valida estos sufrimientos, sino que también los presenta como una oportunidad para demostrar la fidelidad al Evangelio, incluso cuando el costo es alto. Esta perspectiva invita a los creyentes modernos a redefinir el éxito ministerial no en términos de popularidad o comodidad, sino en términos de fidelidad a la misión que Dios ha confiado. Por último, 2 Pedro también resalta la importancia de la comunidad cristiana y la necesidad de mantener relaciones espirituales significativas. La carta contiene múltiples menciones a compañeros en el ministerio, tanto fieles como desleales, mostrando que el liderazgo cristiano no es un camino solitario, sino una labor que requiere apoyo, discipulado y transmisión de la fe. La figura de Onesíforo, quien no se avergonzó de las cadenas de Pablo y lo ayudó en Roma, 2 Timoteo 1:16 a 18, representa el tipo de apoyo que los líderes espirituales necesitan en sus momentos más difíciles. Esta lección es especialmente relevante en una cultura individualista que a menudo prioriza el éxito personal por encima de la comunión y la responsabilidad mutua. 2. Pedro recuerda que el ministerio cristiano no puede realizarse en aislamiento, sino que requiere una red de creyentes que se fortalezcan mutuamente en la fe. En conjunto, 2 Pedro no solo es una carta de despedida espiritual del apóstol Pablo, sino también una guía vital para los cristianos de todas las generaciones. Sus enseñanzas sobre la fidelidad doctrinal, la perseverancia en la fe, la formación bíblica y la importancia de la comunidad cristiana continúan moldeando la identidad y el testimonio de los seguidores de Cristo en el mundo contemporáneo. La carta, escrita en un momento de gran incertidumbre, sigue siendo un faro de esperanza y orientación para quienes buscan vivir una vida de compromiso auténtico con el Evangelio. Las lecciones permanentes del segundo libro de Pedro. El segundo libro de Pedro, aunque breve, contiene enseñanzas profundas que continúan resonando en la vida espiritual de los creyentes. A través de sus advertencias contra los falsos maestros, sus exhortaciones al crecimiento espiritual y su énfasis en la espera de la segunda venida de Cristo, Pedro deja un legado teológico y práctico que sigue siendo relevante en cada generación. Su mensaje no solo busca proteger a la Iglesia de las herejías que amenazan su pureza, sino también fortalecer la fe de los creyentes, animándolos a vivir con integridad, sabiduría y esperanza. Una de las lecciones más importantes de 2 Pedro es la necesidad de una fe fundamentada en la palabra de Dios. El apóstol no solo enfatiza la autoridad de las Escrituras, sino que también advierte contra las interpretaciones erróneas que buscan distorsionar su mensaje. Esta enseñanza es crucial en un mundo donde las opiniones religiosas varían ampliamente y donde muchos buscan justificaciones para apartarse de la verdad bíblica. Pedro subraya que la palabra de Dios no es producto de la invención humana, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo, lo que la convierte en el único fundamento seguro para la fe. Esta confianza en la autoridad divina de las Escrituras sigue siendo un pilar fundamental para los cristianos, que buscan discernir entre lo verdadero y lo falso en medio de un entorno lleno de confusiones espirituales. Otra enseñanza central es la importancia del crecimiento espiritual. Pedro no se limita a denunciar el error doctrinal, sino que también presenta un camino positivo para fortalecer la vida cristiana. Su progresión de virtudes, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia,